un leve crecimiento para el año que viene, de alrededor del 4%, todo dependiendo de múltiples variables. La realidad es que hoy en día, y nuestra audiencia lo conoce, lo ven cada día en el programa de economía de Globovisión, así como pues en las noticias, los indicadores. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria del venezolano la vamos a ver de inmediato por parte de Sendas. Sí. Vamos a revisarla. Fíjense, aquí está el balance de octubre del año 2022. $459.08, la canasta básica alimentaria familiar conformada por 60 productos. Estos son nada más 60 productos y fíjense que para poder adquirirla hacen falta unos 33 salarios mínimos, 31 salarios mínimos mensuales. 31,07. Un salario mínimo diario. O sea, una persona necesita para la canasta básica alimentaria del mes el salario que gana, un salario mínimo diario. Es decir, teniendo 31 al mes. Teniendo claro entonces que no tienes educación para tus hijos, que no tienes diversión, que no tienes temas de salud, solo para alimentarte necesitas 31.07 salarios mínimos. Entonces aquí es donde podemos hacernos la pregunta, ¿Venezuela se arregló? Cada quien que tome su conclusión, porque lo importante, Rosa, en este momento es que los ciudadanos, y está pasando, porque en la calle tú lo que escuchas todos los días es esto, el tema económico. Cuando vas a un supermercado lo ves, claro. Las personas, ¿cuánto es el ticket promedio en Venezuela? Esa pregunta no la hacen muchos analistas económicos o financieros. ¿En qué está gastando las personas cuando van a los supermercados? Bueno, ahí tenemos la otra gráfica de cómo se divide ese gasto en los supermercados en porcentaje. Por ejemplo, leche, queso y huevos ocupa el primer lugar. Bueno, el tema de la arepa, carnes y preparados, la proteína cárnica, que es tan importante para la alimentación, ha aumentado a un 16%. Pero imagínate, esto es la composición con base en los 31.07 salarios mínimos. Entonces ahí es donde vemos lo que tú mencionaste al inicio del programa. Tenemos varias realidades. Sí. La desigualdad se ha abierto en Venezuela. Y no solo en Venezuela, la pandemia, el COVID que todavía estamos viviendo. Aceleró en el mundo el tema de la desigualdad. Exacto, aceleró y abrió las brechas de la desigualdad económica en el mundo. Entonces ahora es donde tú ves donde hay más ricos y más pobres en el mundo. Y eso Venezuela no escapa de ello. ¿Qué estamos haciendo en Venezuela? Porque quizás hay una sensación de mejora, porque ahora todos tenemos, o todos tienen, un emprendimiento, tienes múltiples fuentes de ingreso. Entonces, es decir, antes se decía, en Venezuela tú solo tienes un empleo y si te vas de Venezuela, entonces vives para trabajar o trabajas para vivir, pero ahora aquí en Venezuela estamos viviendo exactamente lo mismo. La repostería, los emprendimientos que son muy buenos, el empoderamiento del ciudadano. El ciudadano está entendiendo y ha entendido que el poder está en sus manos. Y hace rato decías algo muy interesante. ¿Hacia dónde vamos y cuáles son las perspectivas? Durante años hemos visto en foros, en análisis, perspectivas desde el 2017. Es muy complicado que tú le pegues a eso y que eso suceda porque la economía es una ciencia social que depende del comportamiento humano. Claro. En el año 2019 nadie sabía que iba a haber un apagón en Venezuela, en el 2020 mucho menos una pandemia en el mundo. Este año nadie sabía que el señor Musk iba a comprar Twitter, prácticamente lo quiebra y está quebrando Tesla. O sea, pongámonos en perspectivas, tampoco nadie se podía imaginar que el presidente Nicolás Maduro iba a hablar el 20 de mayo en una cadena nacional sobre el mercado de valores cuando en el 2010 el mercado de valores también le dieron su sablazo en Venezuela. Entonces, es muy interesante que hoy día estemos pensando y estemos viendo cómo empresas del Estado, públicas porque cotizan en bolsa, como Banco de Venezuela, como CanTV, están regresando a la bolsa con el 5% de su capital. Una serie de cambios que eran impensables en el marco de la Revolución Bolivariana. Porque la retórica se dio cuenta que lo pragmático privaba sobre el dogma. Y si tenemos aliados claves como China, no podemos quedarnos en el pasado. Y estamos muy claros que tenemos que empoderar a la sociedad. Y el interés de los países, porque también las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela también son otras. No imaginábamos que esto iba a pasar o que el presidente de Francia, Macron, pues conversara de esta forma con el presidente Nicolás Maduro y fuera partícipe en esas mesas de negociación, los intereses y las necesidades. Lo acabas de decir muy claro. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y nosotros, más allá del tema de los combustibles fósiles, de todo el tema del calentamiento global, todavía somos un país con petróleo interesante.
y las negociaciones giran en que una compañía petrolera venga a Venezuela. Y creo que conviene a las dos partes, al Ejecutivo Nacional, que es quien administra el tema petrolero, y a esa petrolera como una fuente segura de suministro que ellos mismos pueden ayudar a mejorar. Es decir, intereses, análisis y estrategia. Todo es estrategia. Y la táctica, bueno, vamos a negociar. ¿Cómo vamos a hacer? Venezuela necesita ponerse en sintonía con la economía mundial, teniendo claro que no es el mejor momento de la economía global, claro, y teniendo claro que la economía, la velocidad que están tomando los acontecimientos diariamente hace que las perspectivas todos los días te estén cambiando. Ahora con este tema, por ejemplo, para ver en medio de las crisis oportunidades, crisis de los alimentos, Venezuela, que tiene un potencial por el tema agrícola, muchas veces nos han solicitado acá en el programa productores del campo, oye, ¿por qué no somos tomados los estados agrícolas como una zona económica especial? El tema de los créditos, que también es tan importante, el crédito para los productores del campo. Entonces hay que establecer como prioridades en medio de estos escenarios y ver cuáles son las oportunidades que tiene Venezuela y actuar en consecuencia. Como analista financiero, ¿cuál debería ser ese plan o a qué sectores se le debería brindar más apoyo con el tema de los créditos, por ejemplo? Como todo sector o como toda economía, tú tienes que tener, como lo dije hace unos segundos, planificación estratégica. ¿En cuáles sectores del rubro agrícola somos realmente competitivos y podemos generar ventajas comparativas en Venezuela? Eso es lo primero, porque la demanda de fondos es infinita en cualquier sector. Pero ahora bien, ¿en qué ramo de la agricultura, de la agroindustria, del tema ganadero en Venezuela realmente podemos ser competitivos? Y allí ir destinando los fondos y que ese sector económico vaya produciendo para que entren inversores, no solamente nacionales, públicos, estadales, mejor dicho, o privados, sino inversores internacionales y el ciudadano común también. Porque hoy día la pregunta siempre es la misma. Caramba, ¿en qué puedo colocar este remanente que tengo? Porque ahorita muchas personas tienen algunos remanentes que les quedan. ¿En qué puedo invertir? Mira, Rosa, como lo hablaba hace unos minutos, es muy interesante. Desde hace más o menos 12 años yo venía hablando del tema del mercado de valores en Venezuela. En algún momento eso no era nada sexy hablarlo en Venezuela, no era comercial. Pero de unos años para acá, tú ves ahora que hay analistas bursátiles, lo cual hay que celebrar para tirar para el techo. Claro. Cualquiera te habla del tema bursátil. Entonces, y hay que ver, incluso los invito a que vean las redes sociales del organismo regulador en Venezuela, la Superintendencia Nacional de Valores, de las 4 bolsas que existen en Venezuela, que cada vez publican más información, de las empresas que están buscando financiamiento, que están tratando de financiarse a través del mercado de valores, y cómo son los rendimientos que ellos ofrecen, que si lo comparas con ese chip que también nos metieron, de que no hay dólar caro, cómo ha sido la evolución del tipo de cambio versus la evolución de los precios de sus títulos, y puedes ir sacando conclusiones. Hay que también terminar de desmontar esos falsos mitos y paradigmas que todavía quedan de que el invertir tiene que ser para ricos, o el tema incluso de la relación que tenemos con las finanzas personales. Si nos damos cuenta, nuestra relación con la economía viene desde las finanzas personales, y eso todavía muchos no lo entendemos, y vemos como es que es muy elitesco el que yo pueda comprar una acción en Venezuela. Bueno, pero la mentalidad del venezolano ha ido cambiando en ese sentido. Sí, claro. Y sobre estos consejos que nos vas a dar, ya que hablamos un poco a nivel global, ahora vamos a hablar a ese nivel individual, pues vamos a estarlo analizando al regreso de la pausa. El tema de la inversión, cómo podemos hacerlo. Ya hemos ido un poco cambiando nuestra mentalidad acá en Venezuela respecto a estos temas debido justamente a la situación económica. Vamos a revisarlo y también sus preguntas, así que voy a estar muy atenta, ya voy a agarrar mi celular para ver qué nos están escribiendo.